Buenas noches, soy Ruyanet Sánchez Vázquez, estudiante de Derecho de la Universidad Señor de Zipán. Actualmente estoy cursando el 11º ciclo. Bien, el día de hoy voy a tocar el tema de pensión de alimentos durante el estado de emergencia. Entonces, según el artículo 472 del Código Civil, se entiende por alimentos que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, según la situación y posibilidades de la familia, ¿no? Cuando el alimentista es menor de edad, los alimentos comprenden también su educación, su instrucción y capacitación para el trabajo. Entonces, ustedes preguntarán, en conclusión, ¿qué es la pensión de alimentos? La pensión de alimentos en sí es aquella suma de dinero o bienes que cubre las necesidades básicas para la subsistencia de una persona, ¿no? Entonces, quienes reciben los alimentos se les denomina como alimentista. Generalmente se cree que los alimentistas solo son los menores de edad, y esto no es así. Alimentistas pueden ser nuestros padres, nuestros abuelos, los hijos, los nietos y los hermanos. Sin embargo, el caso más común es cuando hay un menor de edad y alguno de nuestros padres no cumple con pasar el dinero para su manutención. Si bien es cierto, la pensión de alimentos es una de las demandas más comunes en nuestro país. Se realiza por la vía civil, pero si el demandado, que generalmente es el padre, pero también puede ser la madre, no cumple con la pensión de alimentos, puede terminar en prisión. Primero, desde que uno tiene la capacidad para elegir y tener un hijo, debe asumir su responsabilidad, ya que cada acto trae consigo una consecuencia. Así que si decides traer al mundo a una persona, como consecuencia inmediata está la obligación de proveerle lo necesario para su manutención y desarrollo. En los otros casos, como los abuelos, los padres, los hermanos, la ley es la que le da la calidad de alimentistas. En realidad hay muchas personas que no cumplen con esta obligación. Por lo tanto, el que necesita algo para poder subsistir se ve en la necesidad de ir al Poder Judicial, ¿no? A través de ello se interpone una demanda y por ello se pide al juez que se le ordene mediante una sentencia al obligado para que cumpla su obligación, es decir, para pasar una pensión de alimentos. En un proceso de alimentos se puede pedir dos cosas: un monto fijo o un porcentaje de la remuneración que percibe, en este caso el obligado, en una empresa, siempre y cuando esté en planilla. Si conoces que el obligado está en un trabajo formal y está en planilla, lo que pediremos aquí es que el empleador retenga un porcentaje de la remuneración que recibe el obligado. Si desconoces que el obligado tenga trabajo fijo, entonces lo que pediremos aquí es el monto fijo, ¿no? En el caso de un menor de edad, recuerden que son ambos padres los obligados a cubrir dicha obligación de alimentos. Por ello que no es correcto esperar que solo uno de ellos cubra la totalidad de los mismos. Entonces, si el juez puede dar una medida antes de la sentencia, a esto se le llama asignación anticipada. Lo pide la parte interesada o el representante, en este caso la madre del menor, ¿no? Y basta con que el juez la conceda con revisar el pedido y las pruebas que ha aportado la parte. Como ya sabemos, el 15 de marzo de este año 2020 se decretó el estado de emergencia y el aislamiento social obligatorio. Muchos peruanos fueron enviados a suspensión perfecta de labores. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es la suspensión perfecta de labores? En sí es una figura excepcional que fue aprobada por el gobierno en el marco del coronavirus, el cual se aplica cuando las empresas no pueden mantener los vínculos laborales. El fin de la medida es que la relación laboral entre el trabajador
y el empleador no se rompa, más si se suspende por un tiempo determinado y en ese periodo no se realice el pago de su remuneración. Muchos han perdido el trabajo, entre ellos existe una cantidad de obligados a pasar una pensión alimentista, ¿no? Acá viene la gran pregunta. ¿En el estado de emergencia están obligados a seguir pasando una pensión de alimentos? ¿Y las empresas están obligadas a seguir reteniendo parte de la remuneración? La respuesta a la pregunta es sí. Si bien es cierto, la obligación de prestar alimentos no desaparece durante el estado de emergencia, pero indudablemente la situación de estas personas ha cambiado. Recuerden que los alimentos se prestan en la medida de las posibilidades de cada persona. Si yo pierdo el trabajo, entonces mis posibilidades cambiaron. Obviamente que no van a ser las mismas, pero la obligación no desaparece. Una vez fui testiga cómo una jueza le dijo a un padre de familia en una audiencia: «Señor, ¿cómo usted ha venido a la audiencia?». Y el señor le contesta: «Manejando». Y la jueza le respondió: «¿Y no puede ponerse a hacer taxi en ese carro en el que ha venido manejando usted?». Entonces, a lo que quiero llegar es que el obligado no puede quedarse diciendo: como no tengo trabajo, entonces no puedo pasar la pensión. Mi consejo es que, así tengan algo, destinen una parte de ese algo con el fin de cumplir su obligación de pasar alimentos. Entonces, a lo que quiero llegar es que el obligado no puede quedarse diciendo: como no tengo trabajo, entonces no puedo pasar la pensión. Mi consejo es que, así tengan algo, destinen una parte de ese algo con el fin de cumplir su obligación de pasar alimentos. Del otro lado, los alimentistas tienen que entender también de que estamos en un estado excepcional y que mientras dure el estado excepcional podríamos flexibilizar un poco lo que es el monto de la pensión de alimentos, ¿no? Todos estamos viviendo una crisis y en una crisis todos estamos ajustados económicamente. A lo que quiero llegar es que se pongan de acuerdo ambos padres, tanto la madre como el padre de familia, o en este caso el apoderado que tenga el menor, y haya un mutuo acuerdo en el caso de la reducción de pensión de alimentos durante el estado de emergencia. Ello no quiere decir que deje de pasar alimentos. Finalmente, siempre queda la posibilidad que el alimentista, o en este caso su representante, pasado este periodo de cuarentena, pida al Poder Judicial que se liquiden los devengados, es decir, las pensiones vencidas y las pensiones no pagadas, y pues se le ordene al obligado que cumpla con pagar dichas pensiones. Del otro lado, el obligado que se quedó sin trabajo también podría pedir una reducción de pensión alimenticia y que en el último caso sea una exoneración. Así que mejor yo les recomiendo que ambos padres conversen y lleguen a un acuerdo. Entonces el proceso de alimentos se da porque justamente alguna de las partes no cumplen. Esperemos que esta crisis pase y todos puedan regularizar su situación actual. Hay algo muy importante que me estaba olvidando. Quiero mencionar que la pensión para el alimentista es hasta los 18 años de edad, pero hay una excepción. En el caso de que el alimentista esté cursando sus estudios superiores y esté sacando notas exitosas, la pensión va a ser hasta la edad de 28 años. Con respecto al cálculo de pensión de alimentos, es en función a los ingresos del demandado. Bien, el porcentaje mínimo es el 20% y el porcentaje máximo es el 60%. Lo podemos visualizar en el artículo 648, inciso 6 de nuestro Código Procesal Civil. Entonces, la pensión mínima de alimentos
es en el caso de que el menor no tenga ninguna dificultad o enfermedad, es el 20%. Pero para los niños que tienen desnutrición o alguna incapacidad, el porcentaje será mayor. Esto dependerá de la cantidad de los hijos y los problemas físicos o mentales que tenga el menor. Si usted está interesada en realizar una demanda por alimentos, los requisitos son tener la partida de nacimiento del menor, adjuntar la copia de DNI de la madre, el recibo de los gastos, entre ellos tenemos los servicios y alimentos, y la ficha RENIEC del demandado. Y finalmente llegamos a las recomendaciones. Bien, como primer punto, muchas madres de familia, quienes son generalmente las más afectadas, tienen mucho temor y se acobardan demasiado. Piensan que por el simple hecho de que ellas interpongan una demanda de alimentos les van a quitar a sus hijos. Y ese pensamiento yo les recomiendo que deben sacarlo de su cabeza, ya que el derecho fundamental de sus hijos es la alimentación, el estudio, y es por ello que no deben de acobardarse y exigir la pensión de sus hijos. Bien, entonces a manera de conclusión, puedo decir que tanto ya sea padre o madre de familia debe de cumplir con la pensión de alimentos para sus hijos, y así evitan que vayan a la cárcel, ¿no? Según el decreto legislativo número 1459, hace mención que aquellos reos que han estado en un centro penitenciario han sido excluidos. ¿Por qué? Porque ya cumplieron con el pago de alimentos. Entonces lo que ha hecho acá el gobierno es que estas personas que ya cumplieron con dicho pago de alimentos han sido ya excluidos del penal para así evitar la propagación del COVID-19. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que el video les haya gustado. Cualquier duda que tengan, no duden en escribirme. Estaré atenta a todas las dudas que tengan, a los mensajes que me escriban. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos pronto.